Hola, este video lo hago para decir algunas de las medidas que pueden pedir las mujeres que estén sufriendo violencia doméstica. Antes que nada, lo que quiero aclarar es que estas medidas son medidas precautorias, o sea, no hacen a la inocencia o culpabilidad del imputado, que eso se resolverá en un juicio penal o en una acción civil por daños y perjuicios, que son procesos más largos, y la víctima lo que necesita es que la justicia actúe de manera rápida. También pueden darse algunos casos que haya algunas conductas en las cuales se requiera alguna de estas medidas y puedan no estar tipificadas en el Código Penal, por lo que no se abriría una causa penal, pero se pueden pedir estas medidas. Lo que tenemos que tener en cuenta, antes que nada, que las víctimas están están desprotegidas y necesitan que el Estado actúe de manera rápida, no solo para hacer cesar las agresiones presentes, sino para frenar conflictos futuros que pueden ser peores que lo que se está sufriendo. O sea, hay que tener en cuenta que la violencia de la mujer, según muchos especialistas, en otras áreas, como por ejemplo la psicología, es una violencia que es cada vez va escalando. Entonces, lo que hoy pueden ser violencias simbólicas, insultos, amenazas, mañana se puede terminar con un femicidio. Por eso es importante frenar este tipo de violencia, tanto para presente como para futuro. Pero para esto la víctima necesita poder romper el ciclo abusivo. En la mayoría de estos casos, la víctima está en una dependencia hacia su agresor. Esa dependencia puede ser emocional, económica o de otros factores. Con respecto, a la dependencia económica, es algo que hace más a la rama de la psicología que a la rama jurídica, pero hay jurisprudencia en ese sentido que dicen que muchas veces los agresores son personas manipuladoras, las víctimas tienen una dependencia emocional que hacen que vuelva con él, aún habiendo perimetrales. Por eso es muy importante que dentro de las medidas que tenga la víctima se le asignen las medidas psicológicas, que también estas son siempre y cuando la víctima quiera. También hay que tener en cuenta que estas medidas tienen una fecha de caducidad. Como dije antes, son medidas preventivas. Entonces pueden decir, vencen en un mes, vencen en 2 meses, vencen en 3 meses. Ahora, la víctima, si quiere, puede pedir que la medida se siga renovando. O sea, le dieron una medida por 3 meses, pasan los 3 meses, la víctima puede ir y decir, antes que termine, quiero que me la renueven. Y después el juzgado resuelve teniendo en cuenta diversos factores. En lo que hace a la legislación, quiero recalcar que hay legislación tanto nacional como internacional que respaldan este tipo de medidas. En lo que hace a la legislación internacional está la Convención Belém do Pará, que obliga a los estados a actuar con la debida diligencia y adoptar medidas para el cese de las agresiones. Siguiendo en el ámbito internacional, el Comité de la CEDAW destacó la necesidad de poner a disposición de las víctimas órdenes de protección y servicio de apoyo, y realizar evaluaciones de riesgo para obtener medidas de protección que sean efectivas. Y esto de efectivas es muy importante, no es que el Estado te dé una perimetral, pero que después no ande el botón antipánico. También en el ámbito internacional hay un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que en estas acciones se trata de protección de derechos fundamentales en casos urgentes, y que la ritualidad de las pruebas no debería ser la misma que en los procesos ordinarios.
lo que está diciendo es, acá hay temas que son urgentes, no se puede pretender que se tarde lo mismo en otorgar estas medidas que en resolver una causa penal que probablemente haya que hacer otro tipo de investigaciones. Pero la norma de la que más utilizan los jueces para otorgar estas medidas preventivas es la ley 26.485, que es una ley de carácter nacional, o sea, es una ley argentina que rige en todo el territorio de la República y otorga ciertas facultades a los jueces para estos casos. Entre ellas está la restricción de acercamiento del presunto agresor hacia el lugar de residencia, trabajo, estudio, a todos los lugares habituales de concurrencia de la víctima. Sería la conocida perimetral. También, ordenar al presunto agresor a que cese en los actos que se realicen directa o indirectamente. Cabe tener en cuenta que cuando se ponen las perimetrales no es solamente que no se acerque físicamente, también por lo general se pone que se abstenga de mandar mail, de mandar WhatsApp, de mandar correos, de mandar toda forma de acercamiento. También el juez puede ordenar la restitución, en base a esta ley, puede ordenar la restitución inmediata de los efectos de la víctima, si estaba privada de los mismos. Por ejemplo, si el agresor le retenía sus bienes personales, puede ordenar y decirle, no, mirá, se los tenés que devolver. Prohibir al agresor la compra o la tenencia de armas y el secuestro de las que tenga. Hay casos y casos, obviamente, es una persona que aparte de ser violenta, encima está armada hasta los dientes, convengamos que es un peligro. También puede proveer las medidas para brindarle asistencia psicológica tanto a la víctima como al agresor. Y esto también es muy importante porque por lo que hablaba de la dependencia emocional que por lo general tiene la víctima. Es muy difícil que por más perimetrales y medidas judiciales que haya, la víctima rompa ese ciclo abusivo si no hace terapia. Obviamente tiene que estar de acuerdo con ir a hacer terapia, tampoco se la puede obligar. También el juez puede, ordenar medidas que garanticen la seguridad de la mujer que padece violencia, hacerse esa situación de violencia, evitar repetición de todo acto, perturbación, intimidación, agresión, maltrato, todo en el mismo sentido que las medidas anteriores. También se le puede prohibir al presunto agresor determinadas disposiciones de los bienes gananciales, porque si hay bienes que son de ambos, en el caso de una pareja que esté casada, es una forma de tener coaccionada a la víctima, ni hablar si tiene bienes que son de la víctima. También puede ordenar la exclusión del agresor de la residencia común independientemente de la titularidad de la residencia. Y esto es muy importante porque muchas veces la víctima no hace la denuncia porque dice, no tengo a dónde ir, estoy viviendo en una casa que está bajo la titularidad del agresor y si hago la denuncia quedo en la calle. Y ni hablar si encima tiene hijos, queda en la calle con los chicos, no los va a dejar con el agresor. También el juez puede decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado. Y la exclusión del agresor. Pongamos situación. Una mujer que está sufriendo agresiones por un agresor se tiene que ir de la casa, pero después tiene que volver. Y no puede volver si está el presunto agresor. Entonces le dice, no, mira, vos podés volver, el que se tiene que ir es él. Siguiendo con esta ley, también puede ordenar a la fuerza pública acompañar a la mujer que padece violencia al domicilio a retirar efectos personales. Supongamos un caso de una mujer que está sufriendo este tipo de agresiones y tiene otro lugar a donde irse y se quiere ir a otro lugar, pero tiene bienes personales en esa casa. Después de que sufrió las agresiones, le hizo la denuncia al tipo, si va a buscar las cosas, es muy probable que sufra represalias. Entonces el juez puede decir, anda a buscar las cosas y te acompaña la policía. En caso que se trate de una pareja con hijos, también el juez puede fijar una cuota alimentaria. Que esto también es un problema, esto está bueno porque
es una forma de ayudar a romper con la dependencia económica, de que diga no denuncio porque cómo mantengo a mis hijos, porque a veces es la única forma, porque la única fuente de ingresos es el agresor y por determinados motivos puede no poder encontrar un empleo, porque no puede estar con los hijos y trabajar, porque el lugar no tiene una guardería para los hijos, porque por la situación del país, por un montón de cosas. Entonces, esto por un punto está bueno para romper con la dependencia económica del agresor, pero a veces no es tan fácil hacerlo efectiva porque el agresor capaz trabaja en negro, no hay de dónde descontarle. Independientemente de esto, si el agresor no cumple, está desobedeciendo una orden judicial, está cometiendo un delito penal y se le sumaría otra causa penal, lo que sería un problema para el agresor, pero bueno, a veces tampoco así cumplen. No obstante eso, son medidas que son provisorias y los alimentos son, al ser también alimentos provisorios, no constituyen lo que sería una verdadera cuota alimentaria. Para eso la víctima tiene que hacer un proceso, un juicio de alimentos, que ese es otro proceso aparte y que eso es harina de otro costal, porque también está el tema de cómo hacer el juicio de alimentos solicitando las medidas para que la víctima no se tenga que cruzar con el agresor en dicho proceso. Pero bueno, esa es otra cosa. En lo que hace a la medida precautoria, le dan alimentos provisorios, que los pueden renovar, independientemente del juicio de alimentos que pueda hacer a posteriori. Y también la suspensión del régimen de visitas. En caso de una pareja con hijos, si estamos ante una persona violenta, puede el juez decir, no, mira, hay un régimen de visitas, pero en este momento queda suspendido porque no solo protegemos a la mujer, sino que también protegemos a los niños que directa o indirectamente sufren las agresiones. Como ya dije antes, estas medidas no son eternas y después en otro tipo de causas se demuestra la culpabilidad o la inocencia del imputado. Estas medidas no implican la violación del principio de inocencia del imputado, que durante la causa penal es lo que se presume. Son solamente medidas precautorias para evitar que, en caso de que haya agresiones, éstas puedan cesar.